Capítulo 78. Hormonas córtico-suprarrenales. Las dos glándulas suprarrenales, con un peso aproximado de 4 gramos cada una, se hallan en los polos superiores de los riñones. Como ilustra la figura 78a1, cada glándula se compone de dos porciones diferentes, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. La médula suprarrenal, que ocupa el 20% central de la glándula, se relaciona desde el punto de vista funcional con el sistema nervioso simpático, secreta las hormonas adrenalina y noradrenalina en respuesta a la estimulación simpática. A su vez, estas hormonas provocan casi los mismos efectos que la estimulación directa de los nervios simpáticos en todas las regiones del cuerpo. Estas hormonas y sus efectos se comentan con detalle en el capítulo 61, durante la exposición del sistema nervioso simpático. Figura 78a1. Secreción de hormonas de la corteza suprarrenal en sus distintas zonas y secreción de catecolaminas por la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal secreta un grupo completamente diferente de hormonas, llamadas corticoesteroides. Todas estas hormonas se sintetizan a partir del esteroide colesterol y todas poseen una fórmula química parecida. Sin embargo, las pequeñas variaciones de su estructura molecular proporcionan diferencias funcionales muy importantes. Corticoesteroides, mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. La corteza suprarrenal secreta los dos tipos principales de hormonas córtico-suprarrenales, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Además de estas hormonas, produce pequeñas cantidades de hormonas sexuales, en particular de andrógenos, que inducen los mismos efectos que la hormona sexual masculina testosterona. En general, son de escasa importancia, pero cuando se secretan en grandes proporciones en algunos trastornos de la corteza suprarrenal, como se expondrá más adelante este capítulo, causan los efectos virilizantes consiguientes. Los mineralocorticoides reciben este nombre porque afectan sobre todo a los electrolitos, los minerales, del compartimiento extracelular, especialmente al sodio y al potasio. Los glucocorticoides se denominan así porque poseen efectos importantes de aumento de la glucemia. Además, influyen en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, con efectos tan importantes para la función del organismo como los que producen sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Se han aislado más de 30 esteroides de la corteza suprarrenal, pero tan solo dos son determinantes para la función endocrina normal del cuerpo humano, la aldosterona, que es el mineralocorticoide principal, y el cortisol, que es el glucocorticoide principal. Síntesis y secreción de hormonas córtico-suprarrenales. La corteza suprarrenal tiene tres capas diferentes. En la figura 78a1 puede verse que la corteza suprarrenal está compuesta por tres capas relativamente diferenciadas. 1. La zona Glemergeller, una capa delgada de células situada inmediatamente por debajo de la cápsula, contribuye con casi el 15% a la corteza suprarrenal. Estas células son las únicas de la glándula suprarrenal capaces de secretar cantidades importantes de aldosterona porque contienen la enzima aldosterona sintetasa, necesaria para la síntesis de la hormona. La secreción de estas células está controlada sobre todo por las concentraciones de angiotensina 2 y potasio en el líquido extracelular. Ambos estimulan la secreción de aldosterona. 2. La zona fascicular, la zona media y más ancha, representa casi el 75% de la corteza suprarrenal y secreta los glucocorticoides cortisol y corticosterona, así como pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. La secreción de estas células está controlada, en gran parte, por el eje hipotalámico hipofisario a través de la corticotropina, ACTH. 3. La zona reticular, la capa más profunda de la corteza, secreta los andrógenos suprarrenales deshidroepiandrosterona, DHEA, y androstenodiona, así como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. La ACTH también regula la secreción de estas células, aunque en ella pueden intervenir otros factores tales como la hormona corticótropa estimuladora de los andrógenos, liberada por la hipófisis. Sin embargo, los mecanismos que regulan la producción suprarrenal de andrógenos no se conocen tan bien como los de los glucocorticoides y mineralocorticoides. La secreción de aldosterona y de cortisol se halla regulada por mecanismos independientes. Algunos factores que, como la angiotensina 2, incrementan específicamente la producción de aldosterona, provocan la hipertrofia de la zona Glemergeller,
pero no ejercen efecto alguno sobre las otras dos. De igual manera, ciertos factores que, como la ACTH, inducen la secreción de cortisol y de andrógenos suprarrenales causan la hipertrofia de las zonas fascicular y reticular, pero apenas modifican la zona Glemergeller. Las hormonas corticosuprarrenales son esteroides derivados del colesterol. Todas las hormonas esteroideas humanas, incluidas las producidas por la corteza suprarrenal, se sintetizan a partir del colesterol. Si bien las células de la corteza suprarrenal pueden sintetizar de nuevo pequeñas cantidades de colesterol a partir del acetato, casi el 80% del colesterol empleado para la síntesis de esteroides proviene de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, del plasma circulante. Las LDL, que transportan altas concentraciones de colesterol, difunden desde el plasma al líquido intersticial para unirse a receptores específicos localizados en estructuras de la membrana de la célula corticosuprarrenal conocidas como depresiones revestidas. Estas depresiones penetran en el citoplasma por endocitosis, transformándose en vesículas que, por último, se fusionan con los lisosomas y liberan el colesterol destinado a la síntesis de los esteroides suprarrenales. El transporte del colesterol a las células suprarrenales está sometido a mecanismos de retroalimentación que pueden modificar en gran medida la cantidad disponible para la síntesis de esteroides. Por ejemplo, la ACTH, que estimula la síntesis de esteroides suprarrenales, incrementa el número de receptores de LDL de la célula corticosuprarrenal y la actividad de las enzimas que liberan el colesterol a partir de las LDL. Cuando el colesterol entra en la célula, pasa a las mitocondrias, donde se escinde por acción de la enzima colesterol desmolasa para formar pregnenolona. Este es el paso que acaba limitando la síntesis de los esteroides suprarrenales, FIG78A2. Este paso inicial de la síntesis de los esteroides en las tres zonas de la corteza suprarrenal se estimula por los diversos factores que controlan la secreción de los principales productos hormonales, aldosterona y cortisol. Por ejemplo, tanto la ACTH, que estimula la secreción de cortisol, como la angiotensina 2, que estimula la de la aldosterona, favorecen la conversión del colesterol en pregnenolona. Figura 78A2. Vías de síntesis de las hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal. Las enzimas aparecen en cursiva. Vías de síntesis de los esteroides suprarrenales. La figura 78A2 indica las etapas principales de la síntesis de los productos esteroideos más importantes de la corteza suprarrenal: aldosterona, cortisol y andrógenos. Casi todas estas etapas suceden en dos orgánulos celulares, las mitocondrias y el retículo endoplásmico, pero algunas tienen lugar en las primeras y otras en el segundo. Cada etapa está catalizada por un sistema enzimático específico. Un cambio, incluso de una sola enzima, puede provocar la formación de tipos muy distintos y porcentajes diferentes de hormonas. Por ejemplo, si se altera la actividad de tan solo una enzima de esta vía, se generarán cantidades enormes de hormonas sexuales masculinizantes u otros compuestos esteroideos que normalmente no se encuentran en la sangre. Las fórmulas químicas de la aldosterona y el cortisol, que son las principales hormonas mineralocorticoide y glucocorticoide, respectivamente, se ilustran en la figura 78A2. El cortisol posee un cetooxígeno en el carbono 3 y se encuentra hidroxilado por los carbonos 11 y 21. El mineralocorticoide aldosterona posee un átomo de oxígeno unido al carbono 18. Además de la aldosterona y del cortisol, la corteza suprarrenal suele secretar pequeñas cantidades de otros esteroides con actividad glucocorticoide, mineralocorticoide o mixta. Por último, se han sintetizado y empleado en diversas formas de tratamiento varias hormonas esteroideas potentes, no sintetizadas por las glándulas suprarrenales en condiciones normales. Algunas de las hormonas corticoesteroides más importantes, incluidas las sintéticas, se resumen en la tabla 78A1. Tabla 78A1. Hormonas esteroideas suprarrenales en el adulto, esteroides sintéticos y sus actividades glucocorticoides y mineralocorticoides relativas. Las actividades de los glucocorticoides y mineralocorticoides son relativas a la del cortisol, que corresponde al 1. Mineralocorticoides. Aldosterona, muy potente, supone casi el 90% de toda la actividad mineralocorticoide. Desoxicorticosterona, 1/30 de la potencia de la aldosterona, aunque se secreta en cantidades mínimas. Corticosterona, ligera actividad mineralocorticoide.
9. Fluorocortisol, sintético, algo más potente que la aldosterona. Cortisol, actividad mineralocorticoide mínima, pero se secreta en grandes cantidades. Cortisona, actividad mineralocorticoide mínima. Glucocorticoides. Cortisol, muy potente, es el responsable de casi el 95% de toda la actividad glucocorticoide. Corticosterona, proporciona el 4% de la actividad glucocorticoide total, pero es mucho menos potente que el cortisol. Cortisona, casi tan potente como el cortisol. Prednisona, sintética, 4 veces más potente que el cortisol. Metilprednisolona, sintética, 5 veces más potente que el cortisol. Dexametasona, sintética, 30 veces más potente que el cortisol. De la lista anterior se desprende que algunas de estas hormonas y esteroides sintéticos poseen actividades glucocorticoide y mineralocorticoide. Merece la pena señalar, en particular, que el cortisol posee normalmente una actividad mineralocorticoide, ya que en algunos síndromes de exceso de secreción de cortisol pueden apreciarse efectos mineralocorticoides llamativos, además de una actividad glucocorticoide exagerada. La actividad glucocorticoide intensa de la hormona sintética dexametasona, que tiene una actividad mineralocorticoide casi nula, hace de esta sustancia un medicamento de enorme interés para estimular la actividad glucocorticoide específica. Las hormonas corticosuprarrenales se unen a las proteínas del plasma. Aproximadamente del 90 al 95% del cortisol plasmático se une a las proteínas del plasma, sobre todo a una globulina denominada globulina fijadora del cortisol o transcortina, y en menor grado, a la albúmina. Esta unión tan fuerte a las proteínas del plasma reduce la velocidad de eliminación del cortisol plasmático, por tanto, el cortisol posee una semivida relativamente larga, de 60 a 90 minutos. Tan solo el 60% de la aldosterona circulante se une a las proteínas del plasma, de modo que el 40% queda en forma libre. En consecuencia, su semivida es bastante reducida, de unos 20 minutos. Estas hormonas, tanto combinadas como libres, son transportadas por el compartimiento de líquido extracelular. La unión de los esteroides suprarrenales a las proteínas del plasma podría actuar como reservorio para reducir las fluctuaciones rápidas de las concentraciones de hormona libre, que afectarían, por ejemplo, al cortisol durante periodos breves de estrés agudo y secreción episódica de ACTH. Esta función de reservorio también ayuda a asegurar una distribución relativamente uniforme de las hormonas suprarrenales entre los tejidos. Las hormonas corticosuprarrenales se metabolizan en el hígado. Los esteroides suprarrenales se degradan sobre todo en el hígado, se conjugan, en especial, con el ácido glucurónico y en menor medida forman sulfatos. Estos derivados son sustancias inactivas que carecen de actividad mineralocorticoide y glucocorticoide. Aproximadamente el 25% de estos conjugados se eliminan por la bilis y luego, por las heces. Los demás conjugados generados en el hígado ingresan en la circulación, pero no se unen a las proteínas plasmáticas, son muy solubles en el plasma y, por esta razón, se filtran con rapidez en los riñones y se excretan con la orina. Las enfermedades del hígado reducen en gran medida la velocidad de neutralización de las hormonas corticosuprarrenales y las enfermedades del riñón reducen la excreción de los conjugados inactivos. La concentración normal de aldosterona en la sangre es de 1,6 mg, 6.000 millonésimas de gramo, por 100 mililitros, y la tasa de secreción es, como promedio, de 150 g diagonal día, 0,15 mg diagonal día. Sin embargo, la concentración sanguínea de aldosterona depende intensamente de varios factores, entre ellos la ingestión en la dieta de sodio y potasio. La concentración sanguínea de cortisol es de 12 g diagonal 100 mililitros y su tasa de secreción es de 15 a 20 mg diagonal día. Sin embargo, la concentración sanguínea y la tasa de secreción de cortisol fluctúan a lo largo del día, para aumentar a primera hora de la mañana y reducirse por la tarde, como se comentará más adelante. Funciones de los mineralocorticoides. Aldosterona. La deficiencia de mineralocorticoides provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hiperpotasemia. La pérdida completa de la secreción corticosuprarrenal puede causar la muerte en un plazo de 3 días a 2 semanas, salvo que la persona reciba un tratamiento salino intensivo o la inyección de mineralocorticoides. Sin mineralocorticoides,
la concentración del ion potasio del líquido extracelular experimenta un gran ascenso, el sodio y el cloruro desaparecen enseguida del organismo y el volumen total del líquido extracelular y el volumen de sangre se reducen mucho. Pronto se desarrolla un descenso del gasto cardíaco, que evoluciona a un estado de shock, seguido de la muerte. Toda esta secuencia puede evitarse con la administración de aldosterona u otro mineralocorticoide. Por tanto, se dice que los mineralocorticoides constituyen la fracción, salvavidas, de las hormonas corticosuprarrenales. No obstante, los glucocorticoides también son necesarios, ya que permiten hacer frente a los efectos destructivos del estrés físico y mental intermitente, como se expondrá más adelante en este capítulo. La aldosterona es el principal mineralocorticoide secretado por las glándulas suprarrenales en el ser humano. La aldosterona es la responsable de casi el 90% de la actividad mineralocorticoide de las secreciones corticosuprarrenales, pero el cortisol, el principal glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal, también aporta una actividad mineralocorticoide importante. La actividad mineralocorticoide de la aldosterona es alrededor de 3.000 veces mayor que la del cortisol, pero la concentración plasmática de este último es casi 2.000 veces superior a la de la aldosterona. El cortisol puede unirse a sí mismo a receptores mineralocorticoides con alta afinidad. Sin embargo, las células epiteliales renales expresan la enzima 1,1-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, 1,1-HSD2, que tiene acciones que evitan que el cortisol active los receptores mineralocorticoides. Una acción de la 1,1-HSD2 consiste en convertir el cortisol en cortisona, que no muestra avidez por unirse a receptores mineralocorticoides. Existen también evidencias de que la 1,1-HSD2 puede tener efectos en el estado redox, reducción y oxidación, intracelular que evitan que el cortisol active los receptores mineralocorticoides. En pacientes con deficiencia genética de actividad de 1,1-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, el cortisol puede tener efectos mineralocorticoides sustanciales. Este trastorno recibe el nombre de síndrome de exceso mineralocorticoide aparente, SMA, ya que el paciente presenta en esencia los mismos cambios fisiopatológicos que un paciente con exceso de secreción de aldosterona, con la salvedad de que los niveles en plasma de aldosterona son muy bajos en el paciente con SMA. La ingestión de grandes cantidades de regaliz, que contiene ácido glicirretínico, también puede provocar SMA debido a su capacidad para bloquear la actividad de la enzima 1,1-HSD2. Efectos renales y circulatorios de la aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio. Como se recordará del capítulo 28, la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y, al mismo tiempo, la secreción de potasio por las células epiteliales de los túbulos renales, sobre todo por las células principales de los túbulos colectores y, en menor medida, en los túbulos distales y los conductos colectores. Por tanto, la aldosterona conserva el sodio en el líquido extracelular y aumenta la eliminación urinaria de potasio. El incremento de la concentración de aldosterona del plasma puede reducir de forma pasajera la pérdida urinaria de sodio y dejarla en unos pocos miliequivalentes al día. Al mismo tiempo, las pérdidas de potasio por la orina se multiplican transitoriamente. Así pues, el efecto neto del exceso de aldosterona en el plasma consiste en un aumento de la cantidad total de sodio en el líquido extracelular y un descenso de la de potasio. Por el contrario, la ausencia total de secreción de aldosterona puede ocasionar una pérdida urinaria pasajera de 10 a 20 g de sodio al día, cantidad equivalente a 1/10 a 1/5 parte de todo el sodio orgánico. Al mismo tiempo, el potasio queda retenido con tenacidad en el líquido extracelular. El exceso de aldosterona aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración de sodio plasmático. Si bien la aldosterona ejerce un potente efecto reductor de la excreción renal de los iones sodio, la concentración de estos en el líquido extracelular asciende, por lo general, solo unos pocos miliequivalentes. El motivo es que, cuando se reabsorbe el sodio en el líquido por los túbulos, se produce al mismo tiempo una absorción osmótica de cantidades casi equivalentes de agua. De igual modo, los pequeños incrementos del sodio en el líquido extracelular estimulan la sed e incitan al consumo de agua, si se dispone de ella, además de favorecer la secreción de la hormona antidiurética,
que promueve la reabsorción de agua por los túbulos distales y colectores de los riñones. En definitiva, el volumen del líquido extracelular aumenta casi tanto como el sodio retenido, pero la concentración de sodio apenas varía. Aunque la aldosterona es una de las hormonas que retienen más sodio, cuando se secreta en exceso la retención es solo pasajera. Un incremento del volumen del líquido extracelular mediado por la aldosterona que se prolongue más de 1 a 2 días inducirá también un ascenso de la presión arterial, como se explicó en el capítulo 19. Este ascenso de la presión arterial eleva, a su vez, la excreción renal de sodio y de agua, fenómeno denominado, respectivamente, natriuresis por presión y diuresis por presión. Así pues, cuando el volumen del líquido extracelular aumenta del 5 al 15% por encima de los valores normales, la presión arterial también sube entre 15 y 25 milímetros Hg. Esta elevación de la presión arterial normaliza las pérdidas renales de sodio y de agua, a pesar del exceso de aldosterona. Fig 78A3. Figura 78A3. Efecto de la infusión de aldosterona sobre la presión arterial, el volumen de líquido extracelular y la excreción de sodio en perros. Se infundió aldosterona con la velocidad necesaria para elevar sus concentraciones plasmáticas hasta 20 veces sobre los valores normales. Obsérvese el escape de la retención de sodio al segundo día de la infusión, conforme aumentó la presión arterial y se normalizó la excreción urinaria de sodio. Datos de Holge, Granger J.P., Smith M.J.J.R., et al., Role of Hemodynamics and Arterial Pressure in Aldosterone Escape. Hipertensión 6, Supply, y 183 y 192, 1984. La vuelta a la normalidad de la excreción renal de sodio y de agua como consecuencia de la natriuresis y de la diuresis por presión se denomina escape de aldosterona. Luego, el índice de incremento de sodio y de agua por el organismo se iguala a 0 y los riñones mantienen el equilibrio entre el consumo y la eliminación de sodio y de agua, pese al exceso mantenido de aldosterona. Entretanto, sin embargo, se ha desarrollado una hipertensión que dura mientras se mantienen altas las concentraciones de aldosterona. Por el contrario, cuando se anula la secreción de aldosterona, se pierden cantidades importantes de sodio a través de la orina, con lo que no solo se reduce el cloruro sódico del líquido extracelular, sino también el volumen del líquido extracelular. La consecuencia es una deshidratación intensa del líquido extracelular y una hipovolemia que conducen a un shock circulatorio. Sin tratamiento, la muerte sobreviene muy pocos días después de que las glándulas suprarrenales cesen repentinamente de secretar aldosterona. El exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular. El déficit de aldosterona induce hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. El exceso de aldosterona no solo provoca la de iones potasio desde el líquido extracelular hacia la orina, sino que también estimula el transporte de potasio desde el líquido extracelular hacia la mayoría de las células del organismo. Por consiguiente, la secreción excesiva de aldosterona, como ocurre con algunos tipos de tumores suprarrenales, induce un descenso importante de la concentración plasmática de potasio, a veces desde valores normales de 4-5 mEq/L hasta cifras tan bajas como 2 mEq/L. Esta situación se denomina hipopotasemia. Cuando la concentración de iones potasio desciende a la mitad, suele aparecer una debilidad muscular grave. Esta debilidad muscular se debe a una alteración de la excitabilidad eléctrica del nervio y de las membranas de la fibra muscular, v capítulo 5, que impide la transmisión de potenciales de acción normales. En cambio, cuando falta aldosterona, la concentración extracelular del ion potasio puede elevarse en exceso. Con elevaciones del 60 al 100%, por encima de lo normal sobreviene una toxicidad cardíaca grave, del tipo de debilidad de la contracción y arritmias, y el ascenso progresivo de potasio conduce de manera inevitable a la insuficiencia cardíaca. El exceso de aldosterona aumenta la secreción tubular de iones hidrógeno, con la consiguiente alcalosis leve. La aldosterona no solo induce la secreción tubular de potasio, que se intercambia por el sodio reabsorbido en las células principales de los tubos colectores renales, sino que también provoca una secreción de iones hidrógeno, intercambiados por potasio, por parte de las células intercaladas de los tubos colectores corticales, como se expone en los capítulos 28 y 31. Como es lógico, la concentración de iones hidrógeno disminuye en el líquido extracelular. Este efecto suele provocar una alcalosis metabólica.
La aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales y las células epiteliales intestinales. La aldosterona ejerce casi los mismos efectos sobre las glándulas sudoríparas y salivales que sobre los túbulos renales. Estos dos tipos de glándulas producen una secreción primaria que contiene grandes cantidades de cloruro sódico, aunque gran parte del cloruro sódico se reabsorbe al atravesar los conductos excretores, mientras que los iones potasio y bicarbonato se excretan. La aldosterona aumenta de manera considerable la reabsorción de cloruro sódico y la secreción de potasio por los conductos. El efecto sobre las glándulas sudoríparas reviste interés para conservar la sal del organismo en ambientes cálidos y el efecto sobre las glándulas salivales permite conservar la sal cuando se pierden cantidades excesivas de saliva. La aldosterona también potencia mucho la absorción intestinal de sodio, sobre todo en el colon, evitando así la pérdida fecal de sodio. Por el contrario, cuando falta aldosterona, el sodio apenas se reabsorbe, con lo que tampoco se absorben el cloruro ni otros anions, ni siquiera el agua. El cloruro sódico y el agua no absorbidos provocan diarrea, que aumenta las pérdidas salinas del organismo. Mecanismo celular de la acción de la aldosterona. Desde hace muchos años se conocen los efectos generales de los mineralocorticoides sobre el organismo, pero se ignora el mecanismo molecular de la acción de la aldosterona. Incrementa el transporte de sodio en las células tubulares. No obstante, la secuencia celular de acontecimientos que culmina con el aumento de la reabsorción de sodio parece ser la siguiente. En primer lugar, la aldosterona difunde de inmediato al interior de las células del epitelio tubular, debido a su liposolubilidad en las membranas celulares. En segundo lugar, la aldosterona se une a la proteína receptor mineralocorticoide, MR, FIC78A4, una proteína que dispone de una configuración estereomolecular por la que solo la aldosterona o compuestos muy parecidos se unen a ella. Aunque los receptores MR de células epiteliales tubulares renales también poseen una alta afinidad por el cortisol, la enzima 11-HSD2 convierte normalmente la mayor parte del cortisol en cortisona, que no se une fácilmente a los receptores MR, como se expone anteriormente. Figura 78A4. Rutas de señalización de células epiteliales que responden a la aldosterona. La activación del receptor mineralocorticoide, MR, por la aldosterona puede antagonizarse con espironolactona. La amilorida es un fármaco que puede utilizarse para bloquear las proteínas del canal de sodio epitelial, ENaC. En tercer lugar, el complejo aldosterona receptor o algún producto de este complejo difunde al interior del núcleo, donde sufre nuevas alteraciones para, por último, inducir la síntesis de uno o más tipos de ARN mensajero, ARNM, relacionados con el transporte del sodio y del potasio. En cuarto lugar, el ARNM pasa al citoplasma, donde, en colaboración con los ribosomas, induce la formación de proteínas. Las proteínas así formadas consisten en, 1, una o más enzimas, y 2, proteínas transportadoras de membrana, cuya presencia conjunta es imprescindible para el transporte de sodio, potasio e hidrógeno a través de la membrana celular, VFIC78A4. Una de las enzimas que aumenta en mayor medida es la trifosfatasa de adenosina de sodio-potasio, que actúa como elemento principal de la bomba de intercambio de sodio y potasio en la membrana vasolateral de las células tubulares renales. Otras proteínas, quizá de la misma importancia, son las del canal de sodio epitelial insertadas en la membrana luminal de las mismas células tubulares y que facilitan la difusión rápida de los iones sodio desde la luz del túbulo hacia la célula. Luego, la bomba de sodio-potasio situada en la membrana vasolateral de la célula bombea el sodio durante el resto del trayecto. Así pues, la aldosterona no posee un efecto inmediato importante sobre el transporte de sodio, sino que su acción depende de la secuencia de acontecimientos que conducen a la formación de las sustancias intracelulares necesarias para el transporte del ion. Se precisan unos 30 minutos para producir un nuevo ARN dentro de la célula y unos 45 minutos para aumentar el transporte de sodio. El efecto máximo solo se alcanza al cabo de unas horas. Posibles acciones no genómicas de la aldosterona y otras hormonas esteroideas. Algunos estudios indican que muchos esteroides, entre ellos la aldosterona, no solo producen efectos genómicos de desarrollo lento, con una latencia de 45 a 60 minutos y que dependen de la transcripción del gen y de la síntesis de nuevas proteínas,
sino que también tienen efectos más rápidos no genómicos, que aparecen luego de tan solo pocos segundos a algunos minutos. Parece que estas acciones no genómicas dependen de la unión de los esteroides a receptores de la membrana celular que se acoplan a sistemas de segundos mensajeros, similares a los utilizados por las hormonas peptídicas para la transmisión de señales. Por ejemplo, se constató que la aldosterona aumenta la formación de monofosfato de adenosina cíclico, AMPC, en las células musculares lisas de los vasos y en las células epiteliales de los túbulos colectores renales en menos de 2 minutos, intervalo mucho menor que el necesario para la transcripción de genes y la síntesis de nuevas proteínas. En otros tipos de células se comprobó que la aldosterona estimula con rapidez el sistema de segundo mensajero del fosfatidilinositol. Sin embargo, no se conocen aún la estructura exacta de los receptores responsables de estos efectos rápidos de la aldosterona ni tampoco el significado fisiológico de estas acciones no genómicas de los esteroides. Regulación de la secreción de aldosterona. La regulación de la secreción de aldosterona está tan íntimamente ligada al control de las concentraciones de electrolitos en el líquido extracelular, el volumen del líquido extracelular, el volumen sanguíneo, la presión arterial y muchos aspectos especiales de la función renal que resulta difícil exponerla con independencia de todos ellos. Este tema se expuso con más detalle en los capítulos 29 y 30, a los que se remite al lector. Sin embargo, conviene enumerar aquí los aspectos más relevantes del control de la secreción de aldosterona. La regulación de la secreción de aldosterona por las células de la zona Glemergeller no depende apenas de la regulación del cortisol o de los andrógenos por las zonas fascicular y reticular. Se conocen los siguientes 4 factores que desempeñan una función esencial para la regulación de la aldosterona. 1. El incremento de la concentración de iones potasio en el líquido extracelular aumenta mucho la secreción de aldosterona. 2. El aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular también incrementa mucho la secreción de aldosterona. 3. El incremento de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular apenas reduce la secreción de aldosterona. 4. Se necesita ACTH de la adenohipófisis para que haya secreción de aldosterona, aunque su efecto regulador sobre la velocidad de secreción es mínimo en la mayoría de los trastornos fisiológicos. De todos estos factores, la concentración de iones potasio y el sistema renina-angiotensina son, con mucho, los más importantes en la regulación de la secreción de aldosterona. Un incremento porcentual pequeño de la concentración de potasio puede multiplicar varias veces la secreción de aldosterona. De forma análoga, la activación del sistema renina-angiotensina, de ordinario como respuesta al descenso del flujo sanguíneo de los riñones o a las pérdidas de sodio, aumenta varias veces la secreción de aldosterona. A su vez, la aldosterona actúa sobre los riñones, 1, facilitando la excreción del exceso de iones potasio, y 2, elevando el volumen sanguíneo y la presión arterial, con lo que se normaliza el sistema renina-angiotensina. Estos mecanismos de retroalimentación son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, por lo que de nuevo se remite al lector a los capítulos 28 y 30, donde se ofrece una descripción más completa de sus funciones. La figura 78A5 ilustra los efectos del bloqueo de la síntesis de angiotensina 2 con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina sobre la aldosterona plasmática después de varias semanas de seguimiento de una dieta hiposódica que produce un incremento de la concentración de aldosterona plasmática. Como puede observarse, el bloqueo de la síntesis de angiotensina 2 reduce mucho la aldosterona plasmática, pero no modifica la concentración de cortisol de manera significativa. Se destaca así la importancia de la angiotensina 2 para estimular la secreción de aldosterona cuando disminuyen la ingestión de sodio y el volumen del líquido extracelular. Figura 78A5 Efectos del tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, SEA, durante 7 días en perros con deficiencia de sodio, con objeto de bloquear la síntesis de angiotensina 2, ANG2, y de infundir ANG2 por vía exógena para restablecer sus valores plasmáticos tras la inhibición de la SEA. Obsérvese que el bloqueo de la síntesis de ANG2 reduce la concentración plasmática de aldosterona y apenas modifica la de cortisol, lo que demuestra la importancia de la ANG2 en el estímulo de la secreción de aldosterona cuando se pierde sodio. Datos de Holge, Gaiten AC, Smith MJJR, et al. Chronic Blockade of Angiotensin 2 Formation during Sodium Deprivation.
AMJ Fisiol 237, F424, 1979. Por el contrario, los efectos de la concentración de los iones sodio por sí solos y de la ACTH para regular la secreción de aldosterona son, por lo general, menores. De todas maneras, un descenso del 10 al 20% de la concentración extracelular de iones sodio, como sucede en raras ocasiones, puede llegar a aumentar la secreción de aldosterona en el 50%, aproximadamente. En el caso de la ACTH, suele bastar con que la adenohipófisis secrete incluso una pequeña cantidad para que las glándulas suprarrenales generen la aldosterona necesaria, pero la ausencia total de ACTH puede reducir la secreción de aldosterona en grado sumo. Por tanto, la ACTH parece desempeñar una función permisiva en la regulación de la secreción de aldosterona. Funciones de los glucocorticoides. Los mineralocorticoides pueden salvar la vida de los animales sometidos a suprarrenalectomía aguda, pero estos animales no se encuentran ni mucho menos bien. En realidad, los sistemas metabólicos animales de utilización de las proteínas, hidratos de carbono y lípidos están muy alterados. Además, el animal no resiste ningún tipo de estrés físico o mental y cualquier enfermedad leve, como una infección respiratoria, puede causar su muerte. Por tanto, los glucocorticoides ejercen funciones tan esenciales para prolongar la vida de los animales como las de los mineralocorticoides. Estas funciones se expondrán en los siguientes apartados. Al menos el 95% de la actividad glucocorticoide de las secreciones corticosuprarrenales se debe a la secreción de cortisol, también conocido como hidrocortisona. Por último, la corticosterona posee una actividad glucocorticoide pequeña, pero importante. Efectos del cortisol sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Estimulación de la gluconeogenia. El efecto metabólico más conocido del cortisol y de otros glucocorticoides consiste en estimular la gluconeogenia, es decir, la formación de hidratos de carbono a partir de las proteínas y de otras sustancias. En el hígado, el ritmo de gluconeogenia se eleva, a menudo, entre 6 y 10 veces. Este aumento del ritmo de la gluconeogenia se debe, sobre todo, a los efectos directos del cortisol en el hígado, así como a la antagonización de los efectos de la insulina. 1. El cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. Este efecto se debe a la capacidad de los glucocorticoides para activar la transcripción del ADN en el núcleo del hepatocito, de la misma manera que la aldosterona actúa en las células del túbulo renal, se forman ARNM que, a su vez, dan origen al conjunto de las enzimas necesarias para la gluconeogenia. 2. El cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo. Por ello, llegan más aminoácidos al plasma, para incorporarse a la gluconeogenia hepática y facilitar la formación de glucosa. 3. El cortisol antagoniza los efectos de la insulina para inhibir la gluconeogenia en el hígado. Tal como se expone en el capítulo 79, la insulina estimula la síntesis de glucógeno en el hígado e inhibe las enzimas que intervienen en la generación de glucosa por parte del hígado. El efecto neto del cortisol es un aumento en la producción de glucosa en el hígado. El aumento llamativo del depósito de glucógeno en los hepatocitos que acompaña al incremento de la gluconeogenia potencia los efectos de otras hormonas glucolíticas, como la adrenalina y el glucagón, para movilizar la glucosa en los periodos de necesidad, como sucede entre las comidas. Disminución de la utilización celular de la glucosa. El cortisol también reduce, aunque en grado moderado, la utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo. Aunque se desconoce la causa exacta de este descenso, un efecto importante del cortisol es la reducción de la translocación de los transportadores de glucosa GLUT4 en la membrana celular, en especial en las células del músculo esquelético, lo que conduce a resistencia a la insulina. Los glucocorticoides también disminuyen la expresión y la fosforilación de otras cascadas de señalización que influyen en la utilización de la glucosa de forma directa o indirecta al afectar al metabolismo de las proteínas y los lípidos. Por ejemplo, se ha indicado que los glucocorticoides reducen la expresión del sustrato receptor de la insulina 1 y la fosfatidilinositol 3 sinasa, de manera que los dos intervienen en la mediación de las acciones de la insulina, así como en la oxidación del dinucleótido de nicotinamida y adenina, NAD, para formar NADI. Como el NAD debe oxidarse para permitir la glucólisis,
este efecto también contribuye a la menor utilización celular del azúcar. Incremento de la glucemia y diabetes suprarrenal. El incremento de la glucemia se debe tanto al incremento de la gluconeogenia como a la reducción moderada de la utilización celular de la glucosa. A su vez, el aumento de la concentración de glucosa estimula la secreción de insulina. Sin embargo, la elevación de los valores plasmáticos de insulina no resulta tan eficaz para mantener la glucosa plasmática como en condiciones normales. Por las razones que se expusieron anteriormente, los valores elevados de glucocorticoides reducen la sensibilidad de muchos tejidos, en particular del músculo esquelético y del tejido adiposo, a los efectos favorecedores de la captación y utilización de glucosa característicos de la insulina. Además de los posibles efectos directos de cortisol en la expresión de los transportadores de la glucosa y las enzimas que intervienen en la regulación de la glucosa, las altas concentraciones de ácidos grasos, causadas por el efecto movilizador de los lípidos de sus depósitos por los glucocorticoides, podrían alterar las acciones de la insulina sobre los tejidos. En consecuencia, el exceso de secreción de glucocorticoides provocaría anomalías del metabolismo de los hidratos de carbono, muy parecidas a las observadas en los pacientes con exceso de hormona del crecimiento. El incremento de la glucemia alcanza a veces tal proporción, 50% o más sobre el límite normal, que se llega a un estado conocido como diabetes suprarrenal. En esta, la administración de insulina reduce la glucemia solo de manera moderada, no tanto como en la diabetes pancreática, porque los tejidos adquieren resistencia a los efectos de la hormona. Efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas. Reducción de las proteínas celulares. Uno de los principales efectos del cortisol sobre los sistemas metabólicos del organismo consiste en el descenso de los depósitos de proteínas de la práctica totalidad de las células del organismo, con excepción de las del hígado. Esta reducción se debe tanto al descenso de la síntesis como a un mayor catabolismo de las proteínas ya existentes dentro de las células. Ambos efectos podrían achacarse a un menor transporte de los aminoácidos a los tejidos extrahepáticos, como se expondrá más adelante. Es posible que esta no sea la causa primordial, porque el cortisol también reduce la formación de ARN y la síntesis posterior de proteínas de muchos tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo y del tejido linfático. Cuando existe un gran exceso de cortisol, el músculo puede debilitarse tanto que la persona es incapaz de alzarse cuando se encuentra en cuclillas. Además, las funciones inmunitarias del tejido linfático caen hasta una pequeña fracción de la normalidad. El cortisol aumenta las proteínas del hígado y el plasma al mismo tiempo que el efecto de los glucocorticoides reduce las proteínas de otros lugares del organismo. El cortisol estimula la producción de proteínas en el hígado. Además, las proteínas del plasma, formadas por el hígado y liberadas a la sangre, también aumentan. Estos incrementos suponen una excepción al descenso de las proteínas que tiene lugar en otras partes del cuerpo. Se cree que esta diferencia se debe a un posible efecto del cortisol, que incrementaría el transporte de aminoácidos hacia los hepatocitos, pero no hacia casi todas las demás células, y estimularía a las enzimas hepáticas necesarias para la síntesis de proteínas. Aumento de los aminoácidos sanguíneos, disminución del transporte de los aminoácidos a las células extrahepáticas y estimulación del transporte a los hepatocitos. Los estudios con tejidos aislados han revelado que el cortisol reduce el transporte de aminoácidos a las células musculares y quizás a otras células extrahepáticas. Este menor transporte de aminoácidos a las células extrahepáticas disminuye la concentración intracelular de estas sustancias y, por tanto, la síntesis de proteínas. Sin embargo, el catabolismo de las proteínas en las células continúa liberando aminoácidos que difunden al exterior de la célula, con ascenso de sus concentraciones plasmáticas. Por tanto, el cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos y, a través de este mecanismo, agota los depósitos tisulares de proteínas. El incremento de la concentración plasmática de los aminoácidos y su mayor transporte hacia los hepatocitos por el cortisol explicaría, además, el mayor uso de aminoácidos por el hígado y los efectos siguientes. 1. Incremento de la tasa de desaminación de los aminoácidos en el hígado. 2. Aumento de la síntesis hepática de proteínas. 3. Aumento de la formación hepática de proteínas plasmáticas. Y 4. Aumento de la conversión de los aminoácidos en glucosa, es decir, incremento de la gluconeogenia.
Así pues, quizá muchos de los efectos del cortisol sobre los sistemas metabólicos del organismo obedezcan, en esencia, a la capacidad del cortisol para movilizar a los aminoácidos de los tejidos periféricos y, al mismo tiempo, incrementar las enzimas hepáticas necesarias para los efectos mencionados. Efectos del cortisol sobre el metabolismo de las grasas. Movilización de los ácidos grasos. De forma muy similar a la movilización de aminoácidos del músculo, el cortisol moviliza a los ácidos grasos del tejido adiposo. Esta movilización aumenta la concentración de ácidos grasos libres en el plasma, lo que aumenta también la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. Al parecer, el cortisol ejerce asimismo un efecto directo que potencia la oxidación de los ácidos grasos en el interior de la célula. No se conoce por completo el mecanismo por el que el cortisol moviliza los ácidos grasos. Sin embargo, quizá parte de sus efectos se expliquen por un menor transporte de la glucosa a los adipocitos. Conviene recordar que el glicerofosfato, derivado de la glucosa, es necesario para el depósito y mantenimiento de los triglicéridos en estas células y que los adipocitos empiezan a liberar ácidos grasos cuando aquel falta. En los periodos de ayuno prolongado o de estrés, la mayor movilización de grasas por el cortisol, junto con el incremento en la oxidación de los ácidos grasos en la célula, inducen una desviación de los sistemas metabólicos celulares, que pasan de la utilización energética de glucosa a la utilización de ácidos grasos. No obstante, este mecanismo del cortisol tarda varias horas en manifestarse íntegramente y no es tan rápido ni tan potente como el desplazamiento inducido por el descenso de la insulina, que se expondrá en el capítulo 79. De cualquier modo, el mayor uso de los ácidos grasos para conseguir energía metabólica supone un factor esencial para la conservación a largo plazo de la glucosa y del glucógeno orgánicos. El exceso de cortisol induce obesidad. Si bien el cortisol puede provocar una movilización moderada de los ácidos grasos en el tejido adiposo, en muchas personas que presentan una secreción excesiva de cortisol se desarrolla un tipo de obesidad peculiar. La grasa sobrante se deposita en el tórax y en la cabeza, y produce el cuello de búfalo, y la cara redonda, de luna llena. Se ignora la etiología, pero se ha sugerido que esta obesidad sería consecuencia de una estimulación exagerada del consumo de alimentos y que algunos tejidos del organismo generan grasa con más rapidez de la que la movilizan y oxidan. El cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación. Prácticamente cualquier tipo de estrés, ya sea físico o neurógeno, provoca un aumento inmediato y notable de la secreción de ACTH por la adenohipófisis, seguido unos minutos después de una secreción considerable de cortisol por la corteza suprarrenal. Así lo demuestra de modo espectacular el experimento de la figura 78A6, donde la formación y secreción de corticoides se multiplica por 6 a los 4 y 20 minutos de fracturar los dos huesos de las patas a una rata. Figura 78A6. Reacción rápida de la corteza suprarrenal de la rata al estrés causado por la fractura de la tibia y el peroné en el momento cero. En la rata se secreta corticosterona en lugar de cortisol. En la siguiente lista se detallan algunos tipos de estrés que aumentan la liberación de cortisol. 1. Traumatismo. 2. Infección. 3. Calor o frío intensos. 4. Inyección de noradrenalina y otros simpaticomiméticos. 5. Cirugía. 6. Inyección de sustancias necrosantes bajo la piel. 7. Inmovilización del animal. 8. Enfermedades debilitantes. Pese a que la secreción de cortisol suele aumentar mucho en situaciones de estrés, no está claro que esto suponga beneficio alguno para el animal. Quizá los glucocorticoides induzcan una movilización rápida de los aminoácidos y de las grasas a partir de los depósitos celulares para facilitar su uso inmediato con fines energéticos o para la síntesis de otros compuestos, como la glucosa, necesitados por los diferentes tejidos orgánicos. De hecho, se ha demostrado en algunos casos que los tejidos dañados desprovistos momentáneamente de proteínas pueden utilizar los aminoácidos recién liberados para formar nuevas proteínas esenciales para la vida de la célula. Además, es posible que los aminoácidos sirvan para sintetizar otras sustancias intracelulares esenciales, tales como purines, pirimidinas y fosfato de creatina, imprescindibles para mantener la vida celular y la reproducción de las células nuevas. Todo esto es mera especulación. Esta información solo se apoya en que el cortisol no suele movilizar las proteínas funcionales básicas de la célula,
tales como las proteínas contráctiles musculares o las proteínas neuronales, hasta que casi todas las demás proteínas se han liberado. Este efecto preferente del cortisol en la movilización de las proteínas lábiles podría suministrar aminoácidos a las células que los necesitaran para sintetizar sustancias necesarias para la vida. Efectos antiinflamatorios de las concentraciones altas de cortisol cuando un tejido sufre daños a causa de un traumatismo, una infección bacteriana o cualquier otra causa, suele inflamarse. A veces, como ocurre en la artritis reumatoide, la inflamación resulta más nociva que el traumatismo o la enfermedad. La administración de grandes cantidades de cortisol permite, de ordinario, bloquear esta inflamación o incluso revertir muchos de sus efectos, una vez iniciada. Antes de explicar los mecanismos por los que el cortisol bloquea la inflamación, se revisará la secuencia básica de esta, que se trata con mayor detalle en el capítulo 34. La inflamación consta de 5 etapas fundamentales. 1. Liberación por las células dañadas del tejido de sustancias químicas que activan el proceso inflamatorio, tales como histamina, bradicinina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas y leucotrienos. 2. Aumento del flujo sanguíneo en la zona inflamada, inducido por alguno de los productos liberados de los tejidos, un efecto que se denomina eritema. 3. Salida de grandes cantidades de plasma casi puro desde los capilares hacia las zonas dañadas, secundaria a un aumento de la permeabilidad capilar, seguida de la coagulación del líquido tisular, con el consiguiente edema sin fovea. 4. Infiltración de la zona por leucocitos. Y 5. Crecimiento de tejido fibroso pasados unos días o semanas, para contribuir a la cicatrización. Cuando se secretan o inyectan grandes cantidades de cortisol a una persona, el glucocorticoide ejerce dos efectos antiinflamatorios. 1. Puede bloquear las primeras etapas del proceso inflamatorio antes incluso de que se inicie una inflamación apreciable, o 2. Si la inflamación ya se ha iniciado, favorecerá su rápida desaparición y acelerará la cicatrización. Estos efectos se explicarán en los apartados siguientes. El cortisol impide la inflamación tanto por estabilización de los lisosomas como a través de otros efectos. El cortisol ejerce los siguientes efectos preventivos de la inflamación. 1. El cortisol estabiliza las membranas lisosómicas. Esta estabilización es uno de los efectos antiinflamatorios de mayor interés, porque aumenta la resistencia a la rotura de las membranas de los lisosomas intracelulares. Por tanto, en las células dañadas se produce una importante disminución de la liberación de casi todas las enzimas proteolíticas que inducen la inflamación y que se encuentran normalmente en los lisosomas. 2. El cortisol reduce la permeabilidad de los capilares, quizá como un efecto secundario a la menor liberación de las enzimas proteolíticas. Este descenso de la permeabilidad impide la salida de plasma hacia los tejidos. 3. El cortisol disminuye la migración de los leucocitos a la zona inflamada y la fagocitosis de las células dañadas. Sin duda, estas acciones se deben al descenso, inducido por el cortisol, de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos que, de otra manera, incrementarían la vasodilatación, la permeabilidad capilar y la movilidad de los leucocitos. 4. El cortisol inhibe al sistema inmunitario y reduce mucho la multiplicación de los linfocitos, sobre todo de los linfocitos T. A su vez, la menor cantidad de linfocitos T y de anticuerpos en la zona inflamada amortiguan las reacciones tisulares que de otro modo fomentarían la inflamación. 5. El cortisol disminuye la fiebre, sobre todo porque reduce la liberación de interleucina 1 por los leucocitos, uno de los principales estimuladores del sistema termorregulador hipotalámico. Por su parte, el descenso de la temperatura deprime la vasodilatación. Así pues, el cortisol posee un efecto bastante general sobre la inflamación y reduce todas sus facetas. Aún se ignora hasta qué punto estas acciones dependen del efecto simple de estabilización de las membranas lisosómicas y celulares del cortisol o de la menor formación de prostaglandinas y leucotrienos a partir del ácido araquidónico de las membranas celulares lesionadas u otros efectos. El cortisol resuelve la inflamación incluso después de establecida la inflamación. La administración de cortisol puede reducirla en un plazo de horas a días. Bloquea casi todos los factores que fomentan el proceso y, además, acelera la cicatrización. Sin embargo, es muy probable que la explicación resida en los mismos factores, en su mayoría desconocidos,
que permiten al organismo resistir muchos otros tipos de estrés físico cuando se secretan grandes cantidades de cortisol. Quizás se deba a 1. La movilización de los aminoácidos y el uso de estos ácidos para reparar los tejidos dañados. 2. El incremento de la glucogenia, que suministra glucosa adicional a los sistemas metabólicos en estado crítico. 3. El aumento de los ácidos grasos disponibles para la energía celular. O 4. Algún otro efecto del cortisol que inactive o elimine los productos inflamatorios. Cualquiera que sea el mecanismo exacto del efecto antiinflamatorio, esta actividad del cortisol resulta esencial en ciertas enfermedades como la artritis reumatoide, la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Todas ellas se caracterizan por una grave inflamación local y sus efectos nocivos se justifican, sobre todo, por la inflamación y en menor medida por otros mecanismos. Si se administran cortisol u otros glucocorticoides a los pacientes con estas enfermedades, la inflamación remitirá de manera casi invariable en 24 horas. Además, si bien el cortisol no corrige la enfermedad subyacente sino que solo evita los efectos nocivos de la respuesta inflamatoria, esta medida salva, a menudo, la vida del paciente. Otros efectos del cortisol: el cortisol bloquea la respuesta inflamatoria a las reacciones alérgicas. El cortisol no influye en la reacción alérgica básica entre el antígeno y el anticuerpo, por lo que pueden incluso observarse algunos efectos secundarios de la reacción alérgica. Sin embargo, como la respuesta inflamatoria causa muchos de los efectos graves y a veces mortales de las reacciones alérgicas, la administración de cortisol, seguida de su efecto antiinflamatorio y de la menor liberación de productos inflamatorios, puede salvar la vida del paciente. Por ejemplo, el cortisol evita el shock o la muerte debido a anafilaxia que, en caso contrario, provocarían la muerte de muchas personas, como se indica en el capítulo 35. Efectos sobre las células sanguíneas y sobre la inmunidad en las enfermedades infecciosas. El cortisol reduce el número de eosinófilos y de linfocitos de la sangre. Este efecto comienza a los pocos minutos de la inyección de la hormona y se acentúa después de unas horas. En realidad, la detección de linfocitopenia o eosinopenia constituye un criterio diagnóstico importante de la hiperproducción de cortisol por la glándula suprarrenal. De forma análoga, la administración de grandes dosis de cortisol induce una atrofia importante de todos los tejidos linfáticos del organismo, lo que a su vez reduce la producción de linfocitos T y de anticuerpos por estos tejidos. El resultado es un descenso de la inmunidad frente a casi todos los invasores extraños. A veces, este descenso puede llevar a infecciones fulminantes y a la muerte por enfermedades que de otro modo no resultarían letales, como una tuberculosis fulminante de una persona cuya enfermedad se había controlado con anterioridad. Sin embargo, esta capacidad del cortisol y de otros glucocorticoides para suprimir la inmunidad hace de ellos unos fármacos de gran valor en la prevención del rechazo inmunitario de los corazones, riñones u otros tejidos trasplantados. El cortisol fomenta la producción de eritrocitos por mecanismos desconocidos. Cuando las glándulas suprarrenales secretan un exceso de cortisol, suele observarse policitemia y, a la inversa, cuando dejan de hacerlo, aparece anemia. Mecanismo celular de la acción del cortisol. El cortisol, como otras hormonas esteroideas, ejerce sus efectos mediante su interacción inicial con los receptores intracelulares de las células efectoras. El cortisol es liposoluble y difunde con facilidad a través de la membrana celular. Una vez en el interior de la célula, se une a una proteína receptora del citoplasma y luego, el complejo hormona receptor interactúa con secuencias reguladoras específicas del ADN denominadas elementos de respuesta a los glucocorticoides, que inducen o reprimen la transcripción génica. También son necesarias otras proteínas celulares, conocidas como factores de transcripción, para la interacción adecuada entre el complejo hormona receptor y los elementos de respuesta a los glucocorticoides. Los glucocorticoides fomentan o reducen la transcripción de muchos genes que alteran la síntesis del ARNM de proteínas mediadoras de numerosos efectos fisiológicos. Así pues, los efectos metabólicos del cortisol no son inmediatos, sino que tardan de 45 a 60 minutos en manifestarse, tiempo necesario para la síntesis de esas proteínas, o incluso varias horas o días. Datos recientes indican que los glucocorticoides, sobre todo en concentraciones elevadas,
pueden causar algunos efectos no genómicos rápidos sobre el transporte de iones en la membrana celular que quizá contribuyan a sus acciones terapéuticas. Regulación de la secreción de cortisol por la corticotropina procedente de la hipófisis. La ACTH estimula la secreción de cortisol a diferencia de la secreción de aldosterona en la zona Glemergeller, controlada sobre todo por el potasio y la angiotensina 2 que actúan directamente sobre las células de la corteza suprarrenal. La secreción de cortisol está sometida de forma casi exclusiva al control de la ACTH hipofisaria. Esta hormona, llamada también corticotropina o adrenocorticotropina, estimula asimismo la síntesis suprarrenal de andrógenos. Química de la ACTH. La ACTH se ha aislado de forma pura de la adenohipófisis. Es un polipéptido grande, correspondiente a una cadena de 39 aminoácidos. Se conoce un polipéptido menor, un producto de la digestión de la ACTH, cuya cadena mide 24 aminoácidos pero que posee todos los efectos de la molécula entera. La corticoliberina hipotalámica controla la secreción de ACTH de manera idéntica al control de otras hormonas hipofisarias por los factores liberadores del hipotálamo. Un factor liberador importante controla la liberación de ACTH. Se llama corticoliberina o factor liberador de corticotropina, CRF. Se secreta hacia el plexo capilar primario del sistema hipofisario portal en la eminencia media del hipotálamo y luego se transporta a la adenohipófisis, donde induce la secreción de ACTH. El CRF es un péptido formado por 41 aminoácidos. Los cuerpos celulares de las neuronas secretoras de CRF se localizan sobre todo en el núcleo paraventricular del hipotálamo. A su vez, este núcleo recibe muchas conexiones nerviosas del sistema límbico y de la parte inferior del tronco del encéfalo. La adenohipófisis tan solo secreta cantidades mínimas de ACTH en ausencia de CRF. En cambio, casi todos los estados de hipersecreción de ACTH se deben a señales iniciadas en las regiones basales del encéfalo, entre otras en el hipotálamo, y se transmiten después a la adenohipófisis mediante el CRF. La ACTH activa las células corticosuprarrenales para que produzcan esteroides a través del aumento de la AMPC. El efecto principal de la ACTH sobre las células corticosuprarrenales consiste en la activación de la adenilato ciclasa de la membrana celular. Esta activación, a su vez, induce la formación de AMPC en el citoplasma. El efecto máximo se alcanza a los 3 minutos. Por su parte, el AMPC activa las enzimas intracelulares que sintetizan las hormonas corticosuprarrenales. Se trata de un ejemplo adicional de la actuación del AMPC como segundo mensajero hormonal. El paso más importante de todos los estimulados por la ACTH para controlar la secreción corticosuprarrenal es la activación de la enzima proteína sinasa A, de la que depende la conversión inicial de colesterol en pregnenolona. Esta conversión inicial representa el paso limitante de la velocidad de síntesis de todas las hormonas corticosuprarrenales y explica por qué la ACTH se necesita, en condiciones normales, para la producción de cualquier hormona corticosuprarrenal. La estimulación a largo plazo de la corteza suprarrenal por la ACTH no solo eleva la actividad secretora, sino que también causa la hipertrofia y proliferación de las células de la corteza, sobre todo de las zonas fascicular y reticular, donde se secretan el cortisol y los andrógenos. El estrés psicológico aumenta la secreción corticosuprarrenal y de ACTH como se ha indicado en este capítulo. Casi cualquier tipo de estrés físico o mental aumenta de modo considerable la secreción de ACTH en breves minutos y, en consecuencia, también la de cortisol, que llega a multiplicarse hasta 20 veces. La figura 78A6 demuestra este efecto, con la respuesta secretora rápida y potente de la corteza suprarrenal después de un traumatismo. Los estímulos dolorosos inducidos por cualquier tipo de estrés físico o daño tisular se transmiten primero en sentido proximal al tronco del encéfalo y luego a la eminencia media del hipotálamo, como se ilustra en la figura 78A7. Desde esta, se secreta CRF al sistema porta de la hipófisis. Pocos minutos después, toda la secuencia reguladora provoca la aparición de grandes cantidades de cortisol en la sangre. Figura 78A7 Mecanismos reguladores de la secreción de glucocorticoides. ACTH, corticotropina, CRF, corticoliberina. El estrés mental puede inducir un aumento, igualmente rápido,
de la secreción de ACTH, que se cree debido a la estimulación del sistema límbico, sobre todo de la región de la amígdala y del hipocampo, que transmiten señales a la región posteromedial del hipotálamo. Efecto inhibidor del cortisol sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis para reducir la secreción de ACTH. El cortisol ejerce un efecto directo de retroalimentación negativa sobre 1. El hipotálamo, disminuyendo la síntesis de CRF, y 2. La adenohipófisis, reduciendo la formación de ACTH. Ambos efectos retroactivos ayudan a controlar la concentración plasmática de cortisol. Así, cuando la concentración de cortisol asciende en exceso, este sistema reduce automáticamente la ACTH hacia valores de control normales. Resumen del sistema regulador del cortisol. La figura 78A7 muestra el sistema general de control de la secreción de cortisol. La clave de este sistema es la excitación del hipotálamo por los distintos tipos de estrés. El estrés activa todo el sistema e induce una liberación rápida de cortisol que, a su vez, desencadena un conjunto de efectos metabólicos destinados a aliviar la naturaleza nociva del estrés. Además, el cortisol actúa directamente sobre el hipotálamo y la adenohipófisis para que ésta reduzca la concentración plasmática de la hormona en los momentos de ausencia de estrés. No obstante, los estímulos estresantes prevalecen siempre y rompen este círculo de retroalimentación directo e inhibidor del cortisol, provocando bien exacerbaciones periódicas de su secreción varias veces al día, Fig 78A8, bien una secreción prolongada de cortisol durante las fases de estrés crónico. Figura 78A8. Patrón típico de la concentración de cortisol a lo largo del día. Obsérvense las oscilaciones de la secreción, así como el pico de secreción diario que aparece aproximadamente una hora después de levantarse por la mañana. Ritmo circadiano de la secreción de glucocorticoides. Los ritmos secretores de CRF, ACTH y cortisol se elevan en las primeras horas de la mañana y se reducen en las últimas horas de la tarde, como revela la figura 78A8. Los valores plasmáticos de cortisol varían desde cifras desde 20 G/diel una hora antes de levantarse por la mañana hasta valores de solo alrededor de 5 G/diel a medianoche. Esta fluctuación es consecuencia de una alteración cíclica circadiana de las señales hipotalámicas que regulan la secreción de cortisol. Si una persona modifica sus hábitos de sueño diarios, el ciclo cambiará de forma paralela. Por tanto, las mediciones del cortisol sanguíneo solo tendrán utilidad si se expresan según el momento del ciclo en que se efectuó la medición. Síntesis y secreción de ACTH asociadas a las de hormona estimuladora de los melanocitos, lipotropina y endorfina. Cuando la adenohipófisis secreta ACTH, al mismo tiempo se liberan otras hormonas de estructura química parecida. Ello se debe a que el gen se transcribe para formar la molécula de ARN que determina la formación de ACTH y provoca, en principio, la síntesis de una proteína mucho mayor, una preprohormona llamada propiomelanocortina, POMC, que, además de ser la precursora de la ACTH, también da lugar a otros varios péptidos, entre los que se encuentran la hormona estimuladora de los melanocitos, MSH, la lipotropina además de otros y la endorfina, Fig 78A9. En condiciones normales, la mayoría de estas hormonas no se secretan en cantidad suficiente para modificar las funciones del cuerpo humano, pero cuando la velocidad de secreción de ACTH se incrementa, como sucede en personas con enfermedad de Addison, también puede elevarse la producción de otras hormonas derivadas de la POMC. Figura 78A9. Procesamiento de la propiomelanocortina por la prohormona convertasa 1, PC1, flechas rojas, y por la PC2, flechas azules. La expresión tisular específica de estas dos enzimas da lugar a distintos péptidos en los diferentes tejidos. ACTH, corticotropina, CLIP, péptido intermedio parecido a la corticotropina, MSH, hormona estimulante de los melanocitos. El gen POMC se transcribe activamente en varios tejidos, entre ellos las células corticótropas de la adenohipófisis, las neuronas POMC del núcleo arqueado del hipotálamo y las células de la dermis y del tejido linfático. En todos estos tipos de células, la POMC se procesa para formar una serie de péptidos más pequeños. El tipo exacto de derivados de la POMC de cada tejido concreto depende de las enzimas disponibles en dicho tejido. Por ejemplo, las células corticótropas de la hipófisis expresan prohormona convertasa 1,
PC1, pero no PC2, por lo que generan un péptido N-terminal, un péptido de unión, ACTH y lipotropina. Por su parte, en el hipotálamo, la expresión de PC2 conduce a la producción de MSH, y endorfina, pero no de ACTH. Como se expuso en el capítulo 72, la MSH formada por las neuronas del hipotálamo desempeña una función importante en la regulación del apetito. En los abundantes melanocitos localizados entre la dermis y la epidermis de la piel, la MSH estimula la formación de un pigmento negro, la melanina, que se dispersa hacia la epidermis. La inyección de MSH a una persona a lo largo de 8 a 10 días oscurece mucho la piel. Este efecto es bastante más acusado entre las personas con pieles genéticamente oscuras que en las de piel clara. Algunos animales cuentan con un lóbulo intermedio de la hipófisis, denominado parte intermedia, muy desarrollado y ubicado entre los lóbulos anterior, adenohipófisis, y posterior, neurohipófisis. Este lóbulo secreta una gran cantidad de MSH. Además, esta secreción está regulada de manera independiente por el hipotálamo en respuesta a la cantidad de luz que recibe el animal o a otros factores ambientales. Por ejemplo, la piel de algunos animales árticos adquiere un tono oscuro en verano y, sin embargo, es completamente blanca en invierno. La ACTH, que contiene una secuencia de la MSH, ejerce un efecto estimulante de los melanocitos que equivale a alrededor de 1/30 del de la MSH. Además, como las cantidades de MSH pura secretada por el ser humano son muy reducidas y las de ACTH, abundantes, es probable que la ACTH tenga más importancia que la MSH para establecer la cantidad de melanina de la piel. Andrógenos suprarrenales. Algunas hormonas sexuales masculinas moderadamente activas, conocidas como andrógenos suprarrenales, la más importante es la deshidroepiandrosterona, se secretan constantemente por la corteza suprarrenal, sobre todo durante la vida fetal, como se expone en el capítulo 84. Por otro lado, la progesterona y los estrógenos, hormonas sexuales femeninas, se secretan en cantidades mínimas. En general, los andrógenos suprarrenales solo ejercen efectos leves en el ser humano. Quizá, parte del desarrollo inicial de los órganos sexuales masculinos se deba a la secreción infantil de estos andrógenos suprarrenales, que también ejercen efectos discretos en el sexo femenino, no solo antes de la pubertad, sino también durante el resto de la vida. Gran parte del crecimiento del vello púbico y axilar de la mujer es consecuencia de la acción de estas hormonas. Algunos andrógenos suprarrenales se transforman en testosterona, la principal hormona sexual masculina, en los tejidos extrasuprarrenales, lo que explica sin duda casi toda su actividad androgénica. En el capítulo 81 se exponen los efectos fisiológicos de los andrógenos en relación con la función sexual masculina. Anomalías de la secreción corticosuprarrenal, hipofunción corticosuprarrenal, insuficiencia corticosuprarrenal, enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison se debe a la incapacidad de la corteza suprarrenal para fabricar suficientes hormonas corticales. A su vez, en un elevado número de casos, la causa obedece a una atrofia o lesión primaria de la corteza suprarrenal. Esta atrofia se debe casi en el 80% de las ocasiones a un fenómeno de autoinmunidad dirigido contra la corteza suprarrenal. La hipofunción de las glándulas suprarrenales puede ocurrir también por destrucción tuberculosa o por la invasión de la corteza por un tumor maligno. En algunos casos, la insuficiencia suprarrenal es secundaria a un deterioro en la función de la hipófisis, que no consigue producir suficiente ACTH. Cuando la producción de ACTH es demasiado baja, la de cortisol y aldosterona disminuye y, finalmente, las glándulas suprarrenales pueden llegar a atrofiarse debido a la ausencia de estimulación de ACTH. La insuficiencia suprarrenal secundaria es mucho más común que la enfermedad de Addison, que en ocasiones se denomina insuficiencia suprarrenal primaria. En las siguientes secciones se describen las alteraciones que se observan en la insuficiencia suprarrenal primaria. Deficiencia de mineralocorticoides. La falta de secreción de aldosterona reduce mucho la reabsorción de sodio por el túbulo renal y, en consecuencia, permite la pérdida de grandes cantidades de agua y de iones sodio y cloruro por la orina. El resultado neto es un descenso llamativo del volumen extracelular. Además, aparecen hiponatremia,
hiperpotasemia y acidosis leve por ausencia de secreción de los iones potasio e iones hidrógeno que normalmente se intercambian por el sodio cuando éste se reabsorbe. Como el líquido extracelular se reduce, el volumen plasmático disminuye y la concentración de eritrocitos aumenta de manera espectacular, el gasto cardíaco y la presión arterial también se reducen y, en ausencia de tratamiento, el paciente fallece por shock entre 4 días y 2 semanas después de que cese completamente la secreción de mineralocorticoides. Deficiencia de glucocorticoides. El paciente con enfermedad de Addison no puede mantener la glucemia normal entre las comidas, porque la falta de secreción de cortisol hace que no pueda sintetizar cantidades importantes de glucosa a través de la gluconeogenia. Además, la ausencia de cortisol reduce la movilización de las proteínas y las grasas de los tejidos, por lo que también se deprimen otras muchas funciones metabólicas. Esta pereza de la movilización energética ante la falta de cortisol es uno de los efectos más perjudiciales de la deficiencia de glucocorticoides. Incluso aunque la persona disponga de cantidades excesivas de glucosa y de otros nutrientes, sus músculos se debilitarán, lo que indica que los glucocorticoides son necesarios para mantener otras funciones metabólicas de los tejidos, aparte del metabolismo energético. La falta de secreción adecuada de glucocorticoides también aumenta la sensibilidad de los enfermos de Addison a los efectos nocivos de los distintos tipos de estrés. De hecho, una infección respiratoria leve puede causar la muerte. Pigmentación melánica. Otra característica de casi todos los pacientes con enfermedad de Addison es la pigmentación melánica de las mucosas y de la piel. La melanina no siempre se deposita de manera homogénea y puede producir manchas, sobre todo en las zonas de piel fina, como las mucosas de los labios o la delgada piel de los pezones. Se cree que el depósito de melanina obedece a este mecanismo. Cuando disminuye la secreción de cortisol, se reduce también el mecanismo normal de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, con lo que se produce una enorme liberación de ACTH y también de MSH. Es probable que sean estas cantidades elevadísimas de ACTH las responsables de casi todo el efecto pigmentario, porque estimulan la formación de melanina por los melanocitos de la misma manera que lo hace la MSH. Tratamiento de la enfermedad de Addison. Una persona que sufra una destrucción completa de las glándulas suprarrenales y no reciba tratamiento fallecerá en unos días o semanas por una debilidad consuntiva, casi siempre con un cuadro de shock circulatorio. Sin embargo, esta persona podrá vivir durante años si se le administran pequeñas cantidades diarias de mineralocorticoides y de glucocorticoides. Crisis addisoniana. Como ya se señaló en este capítulo, a veces se secretan enormes cantidades de glucocorticoides como respuesta a distintos tipos de estrés físico o mental. En las personas con enfermedad de Addison, la producción de glucocorticoides no aumenta durante el estrés. Sin embargo, ante un traumatismo, enfermedad u otra clase de estrés como una intervención quirúrgica, es muy probable que necesite mayores cantidades de glucocorticoides. En general, para evitar su muerte, se requiere una dosis de glucocorticoides al menos 10 veces superior a la normal. Esta necesidad crítica de glucocorticoides suplementarios y la debilidad grave asociada a los periodos de estrés se conoce como crisis addisoniana. Hiperfunción corticosuprarrenal. Síndrome de Cushing. La hipersecreción corticosuprarrenal provoca una cascada compleja de efectos hormonales, conocida como síndrome de Cushing. Muchas anomalías de este síndrome se deben al exceso de cortisol, aunque la secreción exagerada de andrógenos también ocasiona efectos importantes. El hipercortisolismo obedece a múltiples causas, por ejemplo, 1. Adenoumes adenohipofisarios secretores de grandes cantidades de ACTH que, a su vez, causan hiperplasia suprarrenal y exceso de cortisol. 2. Anomalías de la función del hipotálamo que ocasionan un aumento de liberación de la hormona liberadora de corticotropina, con el consiguiente estímulo exagerado de la secreción de ACTH. 3. Secreción ectópica, de ACTH por un tumor de otra parte del cuerpo, como un carcinoma abdominal. Y 4. Adenoumes de la corteza suprarrenal. Si el síndrome de Cushing es secundario a una secreción excesiva de ACTH por la adenohipófisis, el cuadro recibirá el nombre de enfermedad de Cushing. La causa más frecuente del síndrome de Cushing, que se caracteriza por un incremento de los valores plasmáticos de ACTH y de cortisol, es una secreción exagerada de ACTH.
La hiperproducción primaria de cortisol por las glándulas suprarrenales justifica entre el 20 y el 25% de los casos clínicos del síndrome y suele ir acompañada de un descenso de la ACTH, debido a la inhibición por retroalimentación de la secreción adenohipofisaria de esta por el cortisol. La administración de grandes dosis de dexametasona, un glucocorticoide sintético, permite diferenciar entre el síndrome de Cushing dependiente de la ACTH y la forma independiente de la ACTH. Normalmente, las dosis bajas de dexametasona no suprimen la secreción de ACTH de los pacientes con hiperproducción de hormona por un adenoma hipofisario secrete de ACTH o por una disfunción del eje hipotalámico hipofisario. Al aumentar la dosis de dexametasona a niveles muy elevados, la ACTH termina por ser suprimida en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Cushing. Por el contrario, en los enfermos con una hiperproducción suprarrenal primaria de cortisol, síndrome de Cushing independiente de la ACTH, se observan valores bajos o indetectables de ACTH. La prueba de la dexametasona, pese a su difusión, puede causar a veces errores diagnósticos, pues algunos tumores hipofisarios secretores de ACTH responden a ella con una supresión de la secreción de ACTH. Además, los tumores malignos no hipofisarios que producen ACTH ectópicamente, como algunos carcinomas de pulmón, no responden a retroalimentación negativa de glucocorticoides. Por tanto, la prueba de la dexametasona suele considerarse como una primera etapa en el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing puede aparecer también con la administración de grandes cantidades de glucocorticoides durante periodos prolongados con fines terapéuticos. Por ejemplo, los pacientes con inflamación crónica asociada a enfermedades como la artritis reumatoide suelen recibir tratamiento con glucocorticoides y pueden manifestar algunos de los síntomas clínicos del síndrome. Un rasgo característico del síndrome de Cushing es la movilización de la grasa de la parte inferior del cuerpo y su depósito simultáneo en las regiones torácica y superior del abdomen, lo que confiere al tórax un aspecto similar al de un búfalo. La secreción excesiva de esteroides también induce edema facial. La potencia androgénica de algunas hormonas puede causar acné e hirsutismo, exceso de crecimiento del vello facial. El aspecto de la cara suele describirse como, de luna llena. La fotografía de la izquierda de la figura 78-10 corresponde a una paciente con síndrome de Cushing no tratado. Casi el 80% de los enfermos desarrollan hipertensión, probablemente asociada a los efectos mineralocorticoides ligeros del cortisol. Figura 78-10 paciente con síndrome de Cushing antes, izquierda, y después, derecha, de una suprarrenalectomía subtotal. Por cortesía del Dr. Leonard Poussy. Efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas. La abundancia de cortisol secretado en el síndrome de Cushing puede incrementar la glucemia, a veces hasta valores de 200 mg/dl después de las comidas, cifra doble de la normal. Este aumento se debe, sobre todo, a la mayor gluconeogenia y la menor utilización de la glucosa por los tejidos. En el síndrome de Cushing, los glucocorticoides ejercen un profundo efecto sobre el catabolismo de las proteínas tisulares de casi todo el organismo, con excepción del hígado, experimentan un marcado descenso, pero las del plasma no se modifican. La pérdida de las proteínas musculares justifica la intensa debilidad y la falta de síntesis proteica en los tejidos linfáticos conlleva la supresión del sistema inmunitario. Por tanto, muchos de estos pacientes fallecen debido a infecciones. Incluso las fibras de colágeno del tejido subcutáneo se pierden y este tejido se desgarra con facilidad, dando lugar a grandes estrías purpúreas en las zonas de rotura. Además, el menor depósito de proteínas en los huesos suele provocar una osteoporosis grave con la debilidad ósea consiguiente. Tratamiento del síndrome de Cushing. El tratamiento del síndrome de Cushing consiste en extirpar el tumor suprarrenal, si esta es la causa del proceso, o reducir la secreción de ACTH, si es posible. La hipertrofia de la hipófisis o incluso los microadenomas hipofisarios secretores de ACTH pueden extirparse mediante cirugía o se destruyen con radiación en algunos casos. Los medicamentos que bloquean la esteroidogenia, tales como metirapona, ketoconazol y aminoglutetimida, o que inhiben la secreción de ACTH, como los inhibidores de la GABA transaminasa y los antagonistas de la serotonina,
También se emplean cuando la cirugía no es posible. Cuando no se puede reducir fácilmente la secreción de ACTH, el único tratamiento satisfactorio suele consistir en una suprarrenalectomía parcial, o incluso total, bilateral, seguida de la administración de esteroides suprarrenales para compensar la insuficiencia. Hiperaldosteronismo primario, síndrome de Kahn. A veces se desarrolla un pequeño tumor en la zona glomerular y se produce una gran secreción de aldosterona. El estado resultante se conoce como hiperaldosteronismo primario o síndrome de Kahn. Asimismo, en casos aislados, la corteza suprarrenal hiperplásica secreta aldosterona y no cortisol. Los efectos del exceso de aldosterona se expusieron ya con detalle en este mismo capítulo. Las consecuencias más importantes son hipopotasemia, alcalosis metabólica leve, un ligero aumento del volumen extracelular y del volumen sanguíneo, un incremento mínimo de la concentración plasmática de sodio, normalmente menor que 4 a 6 mEq/L, y, casi siempre, hipertensión. Merecen destacarse, dentro del hiperaldosteronismo primario, los periodos ocasionales de parálisis muscular inducidos por la hipopotasemia. Esta parálisis se debe a un efecto depresor de la baja concentración extracelular de potasio sobre la transmisión de los potenciales de acción de las fibras nerviosas, como se explicó en el capítulo 5. Uno de los criterios diagnósticos del hiperaldosteronismo primario es el descenso de la renina plasmática, por la supresión mediante retroalimentación de la secreción de renina debida al exceso de aldosterona o por el exceso del volumen del líquido extracelular y el ascenso de la presión arterial secundarios al hiperaldosteronismo. El tratamiento del hiperaldosteronismo primario puede incluir la extirpación quirúrgica del tumor o de casi todo el tejido suprarrenal, si la causa es una hiperplasia. Otra opción de tratamiento es el antagonismo farmacológico del receptor mineralocorticoide con espironolactona o eplerenona. Síndrome adrenogenital. En ocasiones, un tumor de la corteza suprarrenal secreta cantidades exageradas de andrógenos, que provocan efectos virilizantes intensos. Si este fenómeno afecta a una mujer, ésta desarrollará características masculinas, como crecimiento de la barba, voz con un tono más grave de la voz o incluso calvicie, si es portadora del rasgo genético para la calvicie, distribución masculina del vello corporal y púbico, crecimiento del clítoris hasta parecerse al pene y depósito de proteínas en la piel y, sobre todo, en los músculos, con un aspecto típico masculino. Los tumores suprarrenales virilizantes tienen el mismo efecto en los varones prepuberales que en el sexo femenino, aunque aceleran el crecimiento de los órganos sexuales masculinos, como ilustra la figura 78-11 correspondiente a un niño de 4 años con síndrome adrenogenital. Las propiedades virilizantes del síndrome adrenogenital en los varones adultos suelen resultar enmascaradas por las características virilizantes habituales de la testosterona secretada en los testículos. Por tanto, suele ser difícil establecer la presencia de un síndrome adrenogenital en los varones adultos. La eliminación de 17 cetosteroides, derivados de los andrógenos, por la orina se multiplica entre 10 y 15 veces y este dato ayuda al diagnóstico de la enfermedad. Figura 78-11 Síndrome adrenogenital en un niño de 4 años de edad. Por cortesía del Dr. Leonard Poussy.